¿Qué tal? Aquí estoy con mucho gusto, con mucho respeto, con mucho cariño para ustedes en nuestra clase o sesión de la lectura guiada de la Biblia número 556. Estamos dando lectura a la carta de San Pablo a los Romanos. Hoy toca el capítulo 7 y 8. Virgen Santa, Madre de Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo invocamos tu gracia y tu protección. Gracias, Madre. Que nuestras madres difuntas descansen en paz y las madres en esta tierra tengan la paz. Amén. Capítulo 7. Les hablo, hermanos, como a gente entendida en leyes. ¿Acaso ustedes ignoran que la ley obliga al hombre solo mientras vive? La mujer está legalmente ligada al marido mientras éste vive. Si muere el marido, queda libre de la ley que la unía. Si se junta con otro mientras vive el marido, se le considera adúltera. Cuando muere el marido, queda libre del vínculo legal y no es adúltera si se une con otro. Del mismo modo, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley y pueden pertenecer a otro, al que resucitó de la muerte a fin de que diéramos frutos para Dios. Mientras vivíamos bajo el instinto de pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban nuestros miembros y dábamos fruto para la muerte. Pero ahora, libres de la ley, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, servimos a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. ¿Qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. No sabría de codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el pecado, aprovechándose del precepto, provocó en mí toda clase de codicias, porque donde no hay ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, llegó el precepto, revivió el pecado y yo morí, y así el precepto destinado a darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado, aprovechándose de la oportunidad que le daba el precepto, me sedujo y por medio del precepto me dio muerte. O sea que la ley es santa, el precepto es santo y justo y bueno. Entonces lo bueno fue para mí mortal, de ningún modo. Antes bien el pecado, para delatar su naturaleza, usando el bien, me provocó la muerte. Así el pecado, por medio del precepto, llegó a la plenitud de su malicia. No os consta que la ley es espiritual, pero yo solo soy carnal y estoy vendido al pecado. Lo que realizo no lo entiendo, porque hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es excelente. Hago lo que no quiero. Ahí tenemos una clave importante frente a la ley. Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Otra vez aquí, practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. Y me encuentro con esta fatalidad que deseando hacer el bien se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios, en mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y que me hace prisionero de la ley del pecado y que habita en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En resumen, con la razón yo sirvo a la ley de Dios, con mis bajos instintos a la ley del pecado. Entonces ahí tenemos una comparación, ley de Dios, ley del pecado. Capítulo 8. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en condición semejante a la del hombre pecador para entendérselas con el pecado en su carne. Ha condenado al pecado para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos movidos por bajos instintos, sino por el Espíritu. En efecto,
Los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo. Los que se dejan guiar por el espíritu tienden a lo espiritual. Los bajos instintos tienden a la muerte. El espíritu tiende a la vida y la paz. Porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios, ya que no se somete a la ley de Dios ni pueden hacerlo. Y los que se dejan arrastrar por ello no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de ese modo morirán, pero si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Papá, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. La humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso no voluntariamente, sino por imposición de otro, que esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Gimiendo con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro esperando la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Con esa esperanza nos han salvado, una esperanza que ya se ve. No es esperanza porque lo que uno ve no necesita esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. De ese modo el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende. El Espíritu, cuando suplica por los consagrados, de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? Digo, esto es bellísimo, de verdad. Como para detenerse y detenerse y detenerse. El que no reservó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Abusados. Aquí viene un tesoro hermosísimo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como dice el texto, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. En todas estas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
nada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro. Poco a poco ahí vamos, Gracias por su comprensión, por su atención y por su perseverancia.